Ok, parece que estamos bien. Bueno, vamos a dar inicio hoy. Les decía que una nueva semana, muy expectantes ante la reunión del Banco Central Europeo nuevamente y el dato de empleo de Estados Unidos, que se convierten en, digamos que los reportes más importantes de esta semana. Precisamente, y debido a que tenemos una próxima reunión, es importante, o quise traerles un poco cómo está conformado el Banco Central Europeo, cómo funcionan, cómo se toman las medidas en Europa para que ustedes vayan haciéndose un poquito la idea, ¿verdad? Y comprender un poco más esas noticias que aparecen, quiénes son los personajes que salen y dan entrevistas, por qué se vuelve importante lo que dice el presidente del Eurogrupo, por ejemplo, hoy. Y bueno, un poquito conocer el dinamismo de cómo funciona este Banco Central y poder anticipar un poco lo que vamos a tener en la siguiente reunión. Vamos a hablar un poco de cómo funciona Europa, ¿sí? Obviamente las personas que viven en España y otros países pues ya lo manejan, pero de pronto algunos operadores a nivel ya más latino incluso no conocen el funcionamiento. La Unión Europea está formada por 28 países en este momento y tiene algunas instituciones que son muy importantes. El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, que es muy distinta cada una de ellas, el Eurosistema y el Eurogrupo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes van a encontrar que cada uno de ellos tiene diferentes funciones, pero los más importantes, a mi modo de ver, son el Parlamento Europeo y el Consejo, ¿verdad? Ellos son los que de forma directa toman las medidas que rigen a todos estos países, ¿cierto? Que hacen parte de la Unión, algunos con una moneda como el euro y otros con otro sistema. Precisamente por eso, ¿verdad? Hay una organización que es el Eurosistema, cuando lo vean en inglés, el Eurosystem, y es el grupo de bancos centrales que está acoplado primero, ¿verdad?, por el Banco Central Europeo y segundo por todos los otros bancos centrales de los países miembros de la Unión. Porque recordemos que no todos usan el euro, entonces habría sido discriminatorio tener simplemente un banco central que apoyara una moneda y no las monedas de los otros países, como por ejemplo la libra. Este banco, ¿verdad?, Central Europeo y los bancos centrales nacionales, ¿cierto?, constituyen algo que se llama el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que son estas siglas que ven acá, el CSEBC. Este grupo de bancos, digamos, que maneja toda la totalidad de las decisiones, ¿cierto?, con un banco central a la cabeza, pero con los distintos bancos centrales encargados de la política un poco más interna. Es como el jefe delegando sus diferentes áreas, pero todos se rigen por las decisiones que el Eurosystem marque, ¿verdad?, y que determine el Banco Central. El Tratado de Funcionamiento de la Unión en el artículo 282 dice que el Banco Central Europeo y los bancos centrales, ¿verdad?, constituirán el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El Banco Central Europeo y los Estados miembros cuya moneda es el euro constituyen el Eurosistema y dirigirán la política monetaria de la Unión. Esto es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucede con Grecia, ¿verdad?, de por qué el presidente del Eurosistema dice no es posible que hagas esto, no es posible que dejes de pagar, no es posible que salgas de estas cosas, porque sencillamente hay un conjunto de normas, un conjunto de tratados, ¿verdad?, que rigen a todos los países desde que deciden participar. ¿Cuál es esa función del Eurosistema y del BCE? Entonces, ellos asesoran, ¿cierto?, recopilan todos los datos estadísticos, manejan la emisión de billetes y de monedas y desde noviembre del año pasado ejercen una nueva función que es la supervisión bancaria. A raíz del déficit que se tenía en los bancos europeos y que ha generado la crisis que actualmente se mantiene, pues simplemente el BCE dijo vamos a recopilar todos los bancos de la Unión, cerca del 85%. Ellos manejan una cosa que se llama un valor significativo o cuando la entidad maneja una tasa significativa. Significa que la cantidad de dinero que ese banco tiene, en realidad, si se vuelve insolvente, me va a afectar
¿verdad? La economía, tanto regional, donde está ubicado ese banco, como a nivel grupal, por medio de los países que están utilizando el euro como su moneda. Entonces, por eso se crea esta supervisión que hace que los bancos tengan que enviarle unos informes periódicos al BCE, están como dentro de una categorización, por llamarlo de alguna manera, dependiendo de sus activos, dependiendo de sus pasivos, ¿verdad? Y tienen que pagar una tasa que el BCE va a recibir en determinada fecha. Entonces, la fecha máxima para recibir la tasa de este año es en julio. Por eso ustedes escuchan que Grecia tiene que pagarle al BCE una tasa en julio. Esa tasa de supervisión bancaria, digamos que le permite al Banco Central tener más dinero dentro de sus haberes, por llamarlo de algún modo, para poder solventar a los bancos nacionales, esos bancos centrales nacionales. ¿Qué ha hecho también esta supervisión? El BCE, sin embargo, es el que respalda, pero los títulos, para nadie es un secreto que esta semana empezamos la implementación de ese plan de compra de títulos, los va a hacer directamente cada banco central. ¿Por qué se toma de esta manera y por qué se decide hacer de esta manera? Simplemente para blindar un poquito el Banco Central Europeo y simplemente que sean los bancos nacionales los que realicen el proceso. En dado caso, las pérdidas las va a asumir el 80% el Banco Central y el 20% el Banco Nacional. Pero la compra o el título aparece bajo el Banco Nacional de cada país. Eso le permite al Banco Central todavía tener la posibilidad de mayor endeudamiento, ¿verdad? Sin copar, por decir algo, los cupos que ya tiene establecidos según el Tratado de la Unión. Este es el sistema de bancos. Vemos, como les decía, el Banco Central Europeo y todos los otros bancos nacionales. A partir de este año hay un nuevo miembro de la zona euro, entonces obviamente tenemos un banco más que manejar. Estos son los porcentajes, si se fijan, de cada banco en referencia al capital total que tiene el Banco Central Europeo. Y lo mismo en los países tanto que utilizan el euro como aquellos que no lo usan. Este porcentaje es de ese gran banco central que se tiene. Claramente, si ustedes revisan, el Bundesbank, que es el Banco Central Alemán, es quien mayor capacidad tiene, ¿verdad? Hay 4 países o 5 países, según la modificación que empezó a regir desde enero, que son los más importantes dentro de la estructura del Banco Central, que tienen mayor peso. ¿Por qué se les da mayor peso? Primero, porque fueron los fundadores. Segundo, por la capacidad o el número de personas que viven en ella, ¿verdad? No es lo mismo un país con un índice de población, por ejemplo, como España, Italia, ¿verdad? Francia, o ya una pequeña isla como obviamente Chipre, Malta, Grecia, ese tipo de población es mucho más pequeña. Entonces, esta participación, este porcentaje hace que la totalidad del dinero que se invierta o se reciba vaya según este número que tenemos aquí. Como ven, hay un porcentaje alto en algunos países, por ejemplo en Reino Unido, que son los países más fuertes. Por eso ustedes siempre van a escuchar a estos presidentes o incluso a los primer ministros de estos países y los jefes de los bancos centrales hablar muchísimo, opinar sobre ciertos temas y también influir a nivel de voto, como lo vamos a ver ahora. Me van diciendo si tienen alguna pregunta. Vale, vamos entonces a... ¿Cuáles son estas funciones? Como ya les decía, el Banco Central tiene la función de coordinar, vigilar, planificar, ¿cierto? Y manejar todo el sistema de pagos y el mercado de divisas dentro de los distintos bancos centrales nacionales y también dentro de aquellos que no manejan el euro, por ejemplo. Estas palabras parecen un poco sin sentido, pero estas son las verdaderas herramientas con las que cuenta el banco para poder tomar las decisiones que toma, por ejemplo, en enero de empezar a hacer esta compra de deuda que se empieza a implementar en este mes de marzo. Todo esto viene por, digamos, mandato de los diferentes tratados, tanto del Parlamento Europeo como del Consejo Europeo, ¿sí? El Consejo de la Unión, y por eso cuando se habla o cuando algún Estado miembro de la Unión
emite ciertas comunicaciones o ciertos mensajes que van en contra de la totalidad de la Unión, simplemente no se pueden llevar a cabo. Yo les había traído hace pocos, bueno, ahorita les voy a mostrar los últimos mandatos que ha recibido el BCE, por ejemplo. Recibió uno del Parlamento, donde le dice que por favor modifique los valores de las balanzas de pago, y simplemente el Banco Central dice no porque estaríamos violando el decreto que nos da un poquito de libertad y que nos garantiza la transparencia al momento de generar el reporte. Entonces, cada entidad es libre y tiene potestad de acatar o no ciertos mandatos según la norma como fue establecida el BCE. Hay diferentes órganos dentro del Banco Central Europeo. El primero es el Consejo de Gobierno, ¿verdad?, que tiene 6 miembros del Comité Ejecutivo y son los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 19 países de la zona euro. Son 19 porque en enero primero del 2015 entró Lituania, anteriormente eran 18, y por eso este año vamos a tener un nuevo sistema de votación y les voy a comentar cómo es. Este Consejo de Gobierno, o el Governing Council, como ustedes escuchan a Mario Draghi decirlo, tiene, digamos, la facultad de, o es el único encargado de emitir, ¿cierto?, las decisiones de política, y él es el que toma esas decisiones. Si ven, está manejado por, como les decía, el Comité Ejecutivo, pero participan todos los presidentes o los primer ministros de los bancos, ¿sí?, de los 19 países. ¿Esto qué hace? Esto garantiza que haya una igualdad y que haya una equidad al momento de tomar las decisiones. El comité ejecutivo está formado por el presidente Mario Draghi, el vicepresidente y 4 miembros más. Y el Consejo General, entonces, está formado por el presidente, el vicepresidente del Banco Central Europeo y los gobernadores de los 28 estados de los miembros de la Unión. Esos son los diferentes espacios. También existe un consejo de supervisión que tiene un presidente que dura más o menos 5 años de mandato, que no es renovable o no puede persistir en el cargo, un vicepresidente que lo elige los mismos miembros del comité ejecutivo y 4 representantes del Banco Central, y lo mismo los representantes de supervisión nacional. Este consejo de supervisión, por ejemplo, es el que, según un mandato del Banco Central, le dice, bueno, el Banco Central emite una moción para permitir que Grecia ampare X o Y cosa, y el Consejo de Supervisión dice no nos parece, y vuelve y envía, ¿verdad?, su concepto para que sea el Parlamento quien tome al final estas decisiones. ¿Esto qué hace? Garantiza, digamos, que teniendo diferentes grupos o diferentes personas que tomen decisiones, exista una igualdad y exista una equidad. En este caso, el Consejo de Gobierno pues tiene un peso mayor porque estamos hablando de que tiene 19 países que manejan el euro, ¿verdad? Pero aquellos países que no utilizan el euro como moneda, pero también se perjudican con la situación de Europa, pues tienen su participación en el Consejo General. Esta es la organización del Banco Central Europeo, el Comité Ejecutivo. Ven al presidente Mario Draghi, a Víctor Constancio, el vicepresidente. Ellos dos siempre están en todas las reuniones, dependiendo donde se ejecute la reunión, que normalmente se traslada a diferentes bancos centrales, dependiendo de quién vaya a participar, pues van a verlos acompañados del presidente o la presidenta del Banco Central donde estén. La siguiente reunión, que creo que es en Nicosia, en Chipre, entonces me imagino que van a tener una persona de ahí del Banco Central. Bien. De estos miembros del comité ejecutivo hay un alemán, un francés, un miembro de Luxemburgo. Cada uno tiene diferente, digamos, área donde participa. Entonces, pero este es el grupo, ¿verdad?, que decide cómo se toman estas decisiones o que analiza cómo se toman. Este grupo de personas, según los estatutos, va a estar más o menos otros 2 o 3 años más, ¿sí? Tienen un periodo establecido previamente. Y aquí pues pueden ver a los miembros distintos, ¿verdad? Cada uno, como les dije, estas son las diferentes áreas o secciones dentro de
lo que es la organización del Banco Central. Hay un comité de estabilidad financiera, representación en Washington, por ejemplo. El 27 de febrero estaba el vicepresidente del Banco Central Europeo emitiendo un resumen de toda la política monetaria que luego vamos a ver un poco más adelante. Esto es un poquito para orientarlos cómo funciona. Todo esto está en la página web del Banco Central Europeo. El Banco Central en su página web tiene diferentes idiomas en que ustedes pueden verlos, digamos, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, está en español. No todos los archivos están en español, pero la mayoría sí, para que ustedes puedan conocerlos. Por normativa, por igualdad, cualquier miembro del Banco Central y de la Unión tiene que tener acceso a la información. Como hablábamos entonces, la parte más importante o quien toma algunas decisiones es el Consejo de Gobierno, que es el que realmente, previo a la conferencia de prensa que da Mario Draghi, se ha reunido, ¿verdad? Que previo a la notificación sobre política monetaria ya ha tomado esa decisión. Este Consejo de Gobierno pues, es el que rige el Banco Central Europeo. Tiene los 6 miembros del Comité Ejecutivo más los gobernadores de los 19 países. Normalmente se reúne 2 veces al mes en la sede del Banco Central en Frankfurt, en Alemania, y cada 6 meses se realiza una valoración económica sobre la evolución que está generando todo el proceso de política monetaria, qué nuevas decisiones se han venido tomando, ¿verdad? Y cómo se van a implementar. El resto de las reuniones lo que hace es, digamos, manejar otros temas ya administrativos y otros temas, digamos, un poco menos complicados a nivel de Europa, por llamarlo así. Debido a esto, hay otras funciones que el BCE tiene. Nuevamente hablábamos de la supervisión que empezó a generarse desde el año pasado y se creó una modificación para este año 2015 de esa estructura del Banco Central Europeo. Digamos que el banco apenas está empezando a funcionar de una manera, porque según el Tratado de la Unión, cuando la Unión Europea, cuando el Eurogrupo tuviera, el Eurosistema tuviera un número mayor a 18 miembros, entonces habría un cambio en la estructura de las votaciones para tomar las decisiones sobre política monetaria, como ocurrió en enero de este año. ¿Qué hace también? Cada vez que hay una reunión, entonces por política, el presidente del Banco Central sale y lee un comunicado, ustedes ven a Mario Draghi leer un resumen, luego hay un proceso de preparación de algunas preguntas. Estas preguntas ya han sido preparadas un poco y elaboradas, ¿verdad? Obviamente no hay una improvisación en las reuniones porque se tiene que tener un poco de responsabilidad al momento de emitir las decisiones. Sin embargo, el Banco Central, días antes del comunicado de prensa, sí emite algunas cosas de sus reuniones. Este año empezamos con algo novedoso que no se había hecho nunca en el banco y fue publicar como las minutas. La Fed publica las minutas y este año el banco empezó a publicar sus minutas. Eso es muy importante, aunque no lo crean, porque nos permite manejar o comprender el clima de la reunión, empezar a ver que miembros, ¿cierto?, del comité del Eurogrupo, del Consejo de Gobierno, perdón, están inclinados hacia ciertas posiciones o no. Cada órgano rector de una entidad tiene políticas a manejar y también depende mucho de la situación económica que Europa esté viviendo. Cuando nos encontrábamos con Jean-Claude Trichet como presidente del banco, el manejo de la inflación era extremadamente importante para él. Claramente, a Mario Draghi le entregan una economía europea sin crecimiento, en un riesgo profundo de una deflación mucho mayor. Y bueno, obviamente las herramientas o la metodología de política monetaria que están implementando pues es otra, no es la misma. Entonces por eso es muy importante comprender el perfil de los miembros de cada entidad, de cada consejo de gobierno para así poder identificar la tendencia que se tiene en cuanto a las decisiones que se toman.
siempre cuando estamos hablando del Consejo de Gobierno, aquí les traje una imagen de la última reunión del mes de enero. Aquí ven a todos sus miembros, ¿verdad? Ven al miembro del comité ejecutivo más los otros miembros que participaron en la reunión. ¿Cómo se vota? O cómo se toman las decisiones. Como les dije, este año ya empezó a modificarse debido a pues, lo que se había hablado desde diciembre del año 2002 y era superar una mayoría de 18. El Consejo de Gobierno, ¿sí?, está integrado por los 6 miembros, como les dije, y los 19 de los bancos centrales. Como entró Lituania, entonces se modificó la estructura y ahora se divide en 2 grupos de acuerdo al tamaño de las economías. Y hay un grupo catalogado como del primero al quinto, que son Alemania, Francia, Italia, España, los Países Bajos, que tienen 4 derechos de voto. El resto de los países, ¿sí?, incluido Lituania, tienen 11 derechos de voto. Y los gobernadores que tienen este ejercicio, o sea, dentro de estos 11, se van turnando mensualmente. Normalmente, cuando hay una rueda de prensa en un país o cuando el BCE hace su reunión en distintos países, ese miembro del Banco Central tiene derecho a voto, porque significa que está incluido dentro de este grupo de los 11, ¿verdad? Entonces, si ven, estos 4 siempre van a ser los más fuertes, digamos los 5 primeros votos, los que tienen un poco más de prioridad y siempre en cada reunión mensual, ¿verdad?, tienen participación igual que los miembros del comité ejecutivo del BCE. Así se genera la votación. Entonces, por eso van a escuchar que, por ejemplo, los miembros de voto no emiten normalmente mucha información en referencia a cómo van a participar en la reunión o qué van a decir en la reunión, pero los miembros de votos anteriores o que han votado anteriormente dentro del banco en las reuniones pasadas, pues ellos sí son un poco más extensos y a veces nos dejan ver esas entrevistas o esos comunicados o esas intervenciones que ustedes ven en la prensa, pero por norma quienes están participando en la reunión no pueden, ¿cierto?, emitir ningún juicio ni ninguna información adicional a la reunión porque se trata de mantener un poco la privacidad. Así es la votación. Todos los miembros del Consejo de Gobierno, si ven, tienen derecho a voz. ¿Qué significa? Que así no se vote por un X o Y decisión, sí tienen la opción de participar dentro de la charla, tienen la opción de emitir sus opiniones, de plantear la posición de su país frente a la medida que se está tomando. Y se toma, pues obviamente, la decisión en referencia a la mayoría y tratando de que esa decisión no afecte a solamente un sector de la Unión, sino a todo el grupo en general. Como ya les decía, el comité ejecutivo siempre tiene voto permanente. Es muy parecido, digamos, a cómo funciona la Reserva Federal. En Estados Unidos también hay 12 miembros con derecho de voto, 7 son la Junta de Gobernadores y hay otros que van modificándose, pero ellos sí van rotando dependiendo de cada año. De 1 año a 3 años van cambiando. En el caso del Banco Central es cada mes que se cambia. Esto permite, digamos, que la estructura del banco sea muy equitativa y tratando de incluir a todos los países afectados y miembros de este eurosistema. Como ya les decía, entonces, hay el Consejo de Gobierno, dependiendo de cómo funciona la decisión, entonces se adopta o no, ¿verdad? Si no tiene ninguna objeción, se adopta dentro del Tratado de la Unión y luego va a un departamento legal que es el que maneja, digamos, cómo se va a revisar ese tema, cómo se va a implementar y siempre va al Consejo Superior de Supervisión que hablábamos. ¿Recuerdan al inicio? Si no hay objeciones o si hay objeciones, pues claramente entonces el proceso cambia y va directamente a este Consejo de Supervisión. Ese es digamos, la secuencia que se maneja cuando se quiere tomar alguna decisión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿dónde hay que buscar información?
Esto es importante porque el Banco Central, obviamente, tiene su página web y aquí tienen el link. Si alguno quiere que le envíe los links, por favor me envía un email y con mucho gusto lo hago. Europa tiene, el Banco Central tiene su link propio. Como les decía, está en español, pero la mayoría de últimas sentencias está en inglés. Por, digamos, trámites de la página, digamos, por actualizaciones. Incluso van a ver que estamos ya en marzo y todavía hay partes donde, donde se dice que tiene 18 miembros, sino 19, ¿verdad? Entonces, por eso la parte en inglés siempre está actualizada, la parte en español no lo está siempre. Hay un diario, ¿cierto? El diario europeo, que es este que ven aquí. Espérenme, no pasé aquí, acá. Este que ven aquí, ¿sí? En este diario nacional, digamos, en este diario se consignan todas las decisiones que se toman a nivel de jurisprudencia, a nivel de legislación, a nivel de consejo de supervisión, y en este diario todos los días está actualizado. Incluso va por sectores, por grupos. Por ejemplo, si una empresa, no sé, española tiene un litigio con una empresa italiana, entonces se publica cuál fue la decisión que el Parlamento tomó, cuál es la decisión, por ejemplo, que el BCE ha tomado. Todas esas decisiones están ahí. Y lo mismo aquí, hay una página web donde aparecen todas las decisiones de la Unión Europea. Todos aquellos, digamos, aquel marco jurídico que rige todas las decisiones. Está un compilado, por ejemplo, del Tratado de la Unión. Ahí ustedes pueden ver que se exige, por ejemplo, que para que un país pueda salir de la zona euro, tiene que avisar con 2 años de anticipación. Y el Parlamento y la Unión toman la decisión de si aceptan o no ese requerimiento, igual que si un miembro quiere entrar dentro de lo que se conoce como la zona euro, tiene que tener un análisis previo, tiene que cumplir unas condiciones. Por ejemplo, 5 años antes tiene que mantener un nivel de inflación de determinado valor, tiene que tener un número en sus GDP de un determinado valor, tiene que tener una proyección y un saneamiento financiero de determinado valor. Hemos tenido, por ejemplo, hay 5 países miembros en espera y tenemos 3 países que han declinado su opción de pertenecer a la zona euro en los últimos años, debido precisamente a esto. Entonces, como ven, no son instituciones fáciles, ¿verdad? Porque agrupan un sinfín de condiciones socioeconómicas, socioculturales, políticas, poblacionales, ¿verdad? Distintas de cada uno de esos miembros, pero que tienen que tratar de regir de forma equitativa para todos, ¿verdad? Y sin perjudicar a un pequeño sector. Durante muchos años, y para nadie es un secreto, y ya lo vieron en la conformación incluso del Banco Central, que el mayor aportante siempre será Alemania. Por eso ustedes van a encontrar que Alemania, sus opiniones, su perspectiva, sus ideas, siempre van a primar un poco más que de pronto aquellas que no lo son, o de otros países miembros. Ahorita cuando tuvimos el encuentro entre la canciller Angela Merkel y el primer ministro griego, pues obviamente el mercado se vuelve expectante precisamente por eso, porque es el país más fuerte, el miembro más fuerte, con mayor capacidad de decisión, que se encuentra con alguien que está en problemas y que necesita que se modifiquen ciertos estatutos. Dentro de los estatutos del Tratado de la Unión, por ejemplo, no se puede dejar de pagar las deudas adquiridas. No está permitido. Por eso ustedes jamás van a escuchar a Mario Draghi decir que Grecia puede dejar de pagar, porque no está dentro de sus normas. Sin embargo, como se hizo en el 2012, se modificó, si recuerdan, se modificó un plazo, los plazos, eso sí se puede hacer. Es modificar las condiciones en que se iniciaron las negociaciones para simplemente ampliar los plazos, mejorar o disminuir las rentabilidades, pero nunca se puede hacer una quita de esas deudas, digamos, que se tienen sin que haya modificaciones a los estatutos.
Y las modificaciones pues tienen que hacerse desde la parte más amplia, que es el Tratado de la Unión, ¿verdad? Y que conforma obviamente también el Banco Central. Por ejemplo, para tomar la decisión de estas inyecciones de dinero, se tuvo que modificar el estatuto del tratado y darle plena potestad al Banco Central Europeo para poder, según su propio criterio, manejar o no, ¿cierto?, nuevas políticas sin necesidad de solicitar consenso en el Parlamento, por ejemplo. Ese tipo de modificaciones ha tenido que hacerse porque claramente pues no, Europa no se había enfrentado a esta situación por la que atraviesa ahora y que le ha tocado a tomar medidas extraordinarias dentro de toda la parte de política monetaria. Tenemos una reunión próximamente, ¿cierto? ¿Qué pasa en esta reunión? Pues los tipos de interés, ustedes saben que hay tres formas de manejar la política monetaria dentro de un banco central. Uno, las tasas de interés, que claramente Europa no las va a subir porque le interesa mantenerlas bajas y ya no las puede bajar más porque están en sus niveles muy bajos. Está el encaje bancario, que es el tema de la cantidad de dinero que los bancos tienen que dejar guardados, ¿cierto?, dentro de sus activos como garantía para tener una solidez, ¿cierto? Y lo mismo las tasas de interés a nivel interbancario, que es la tasa que los bancos se prestan entre sí, ¿verdad? Que también está extremadamente baja, en parte negativa, por llamarlo así, en Europa. Y obviamente ya el Banco Central liberó estos valores de encajes para que los bancos pudieran entregar la totalidad del dinero al crédito. Y la tercera forma es a nivel de títulos de compra y venta de deuda, que es lo que viene haciendo, porque las dos primeras opciones ya fueron agotadas, entonces le queda esta que se generó desde enero, ¿cierto? Y que empezó a implementarse esta semana con ciertas consecuencias. Cuando hay muchísimo de algo, obviamente se pierde el interés y obviamente se pierde la rentabilidad que puedes pedir por ello. Es lo que viene pasando con los títulos de deuda de España, de Europa, porque obviamente empezó a generarse este proceso y vemos, por ejemplo, que los bonos alemanes están sufriendo el mayor impacto. ¿Por qué? Porque pues obviamente el más grande sufre el mayor impacto. Entonces es lo que viene ocurriendo en esta semana. Durante la siguiente reunión, pues obviamente se espera que Mario Draghi empiece a contarnos un poquito cómo va, ¿verdad?, la implementación de esta nueva medida que se generó en enero. No tiene mucho tiempo, o sea que personalmente no espero que nos digan grandes cifras porque pues la medida apenas está empezando y se está poniendo en marcha. Entonces no hay un resultado ni unos consolidados tanto. Me imagino que una de las preguntas que le harán será Grecia, pero normalmente Mario Draghi y el Consejo de Gobierno es muy meticuloso en los comentarios. Podría hablar un poco sobre, digamos, ampliación de ciertos periodos de tiempo, va a insistir en los compromisos. Si ven, al Banco Central le interesa que Grecia se consolide. Hace 2 años, 3 años, se le dio la oportunidad de cambiar su plan de trabajo, se le ha dado dinero, ¿verdad? Se ampliaron los plazos, hubo quita de deuda. Y 3 años después, pues obviamente Grecia sigue en el mismo supuesto. Hay una parte política, hubo un cambio de orientación política en Grecia y eso hace que el lenguaje se maneje de forma dispar. Si estamos hablando de un político que le interesa o que subió al poder con ciertas normativas o ciertas órdenes del pueblo en cuanto a no más pobreza, no más opresión, no más deuda, no más los grandes, no más un sinfín de cosas, pues no se permite, no se espera que haya un cambio en ese vocabulario de ninguna de las dos partes.
el órgano rector, que es el Banco Central, tampoco va a modificar su política, porque por normativa, como les dije, no lo puede hacer. ¿Quiénes están interviniendo? Entonces están interviniendo los miembros del Consejo Europeo, el presidente del Eurogrupo, que está muy enfocado en solucionar y que está mediando en ambos lenguajes y en ambas posiciones. Hay deudas por pagar, que claramente o se pagan o se refinancian. Esas serían las únicas dos opciones que tendríamos. Hay reformas que hacer, que es a donde el Banco Central quiere llegar. Cuando maneja mensajes, por ejemplo, en que si Grecia sale del euro, pues no habría un mayor impacto, pues simplemente está mostrando su posición de no ceder frente a los cambios que se tiene que hacer. Más o menos a mediados de marzo, porque recuerdan que hace unos días les dije que el Banco Central le dio dinero al Banco Central Nacional de Grecia para poder cumplir con los compromisos que tiene hasta mediados de marzo, incluso un poco más de tiempo. O sea, el Banco Central griego tiene dinero en este momento. ¿Qué sucedería? Que no tiene para el resto, o sea, no tiene para llegar a julio, no tiene para llegar a junio y cumplir con los compromisos que tiene que hacer. Entonces, sin embargo, en esa moción que se hizo del Banco Central se autorizó que si, llegado el caso, no se lograba un acuerdo, el banco pudiera entregar un poco más de dinero. Por eso ustedes ven que hoy el presidente del Eurogrupo habla de un primer desembolso que ya está listo y que ya está en los bancos. Nosotros como operadores conocemos las noticias o las entrevistas a posteriori, digamos, de las decisiones. Por eso es tan importante entrar a las páginas donde realmente están las decisiones y donde realmente nos va mostrando la cronología de a dónde quieren llegar. Sí, aquí están los links de las páginas, a ver, para que los puedan ver un poco más grandes si quieren. Y lo que les digo, luego les dejo mi email y si alguno quiere, le envío con mucho gusto. Pero hay varias cosas que quiero mostrarles, digamos, y es importante estar muy atentos de las decisiones, no tanto de las intervenciones o las entrevistas o ese tipo de cosas. Claramente la prensa tiene que vivir de algo y vive de esas cosas, pero cuando uno quiere discernir un poquito recuerden que esto se mueve por tendencias y las tendencias los dan los sentimientos que la masa tiene y los sentimientos son pánico o deseo de invertir o no me importa y no veo riesgo. Esas son las emociones que rigen a los inversionistas. ¿Qué hay ahora? Pues hay una sensación de calma, los gráficos lo muestran, una lateralización en la mayoría de monedas, obviamente un euro que pierde valor desde donde estaba hace 6 meses hasta donde está ahora, pero que sin embargo se mantiene estable esperando todavía, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Es inevitable una caída del euro si Grecia sale del Eurosystem. ¿Por qué? Porque más allá de que ya no exista Grecia dentro de las cifras originales del banco, es mostrar una Europa desintegrada, una Europa que poco a poco puede ir perdiendo sus miembros, una Europa que no puede manejar un grupo completo de países. Entonces, claramente, una salida de Grecia, pues simplemente nos va a afectar a nosotros en cuanto al mercado. Afectaría también la forma en que, por ejemplo, se presenta, obviamente, como ya lo ven en el Consejo de Gobierno, tendríamos un miembro menos, o sea, exigiría unos cambios trascendentales, así no lo digan. De ahí es la gravedad de por qué Grecia tiene que seguir dentro de Europa, pero seguir siendo un país que no dé problemas, que solucione definitivamente su parte fiscal y que no se siga convirtiendo en un problema para el Banco Central y para el resto de los países. En otras épocas, Alemania no había sido afectada por la crisis que se generaba. Ya vemos a una Alemania muy debilitada. Creo que es un poquito lo que enmarca el temor de los inversionistas y el temor en Europa
y es que el grande está empezando a sufrir golpes muy fuertes, y con este tema de la compra de deuda es quien más está siendo golpeado en este momento. El 27 de febrero, como les dije, Víctor Constancio, vicepresidente del Banco Central, tuvo una discusión acerca de la política monetaria en el 2015, ¿verdad? En Nueva York, o sea, hace unos días nada más. Esta publicación ya está en la página del BCE, si la quieren ver. No está en español, no creo que la vayan a transcribir a español, pero es muy sencillo de manejar. Aquí él lo que hace es contarle un poquito en cuanto a por qué la política monetaria no logró, ¿cierto?, el cometido de crecer durante el 2012 y durante el 2013. ¿Cuáles son las diferentes herramientas que ha utilizado el Banco Central, los TLR, bueno, todas estas compras, los CBS, bueno, todas esas siglas que ya todos nos vemos, que simplemente es compra y venta de títulos y de deuda para poder empezar a generar dinero dentro del mercado? Con estas compras, ¿qué es lo que le interesa hacer a Europa, al Banco Central? Que los bancos tengan dinero, que los bancos presten a la gente, entreguen crédito, otorguen préstamos al pequeño comerciante, a las pequeñas empresas, para que estas pequeñas empresas se reactiven. Sin embargo, hay un factor determinante, y es que se necesita la unidad dentro de Europa en cuanto a estabilidad. Si un país, por ejemplo, produce mucho, pero su vecino, que es el que normalmente le compra, está en un proceso crítico y ya no compra, de nada sirve generar esta producción adicional. Entonces, por eso se trata de incluir a todos los países de Europa. Y si ven, el Banco Central está tomando un riesgo enorme. Él está asumiendo el respaldo de todas esas deudas para que los bancos salgan a prestar. Sin embargo, los bancos no han querido arriesgarse, ¿cierto? Los que están en Europa saben que es muy complicado acceder a un crédito, hay un sinfín de normas y simplemente van a tener que modificarse a nivel interno todas esas políticas que están menguando el real impacto del dinero circulante. Va a haber muchísimos euros de aquí al 2016, va a haber muchísimo dinero sobre la mesa, la renta variable va a moverse mucho. Quería mostrarles en este discurso, entonces, Víctor Constancio mostró cuáles han sido los diferentes o las diferentes herramientas, ¿cierto?, que ha utilizado cada organismo o cada banco central para poder mejorar su estabilidad. La Fed en Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo. Hay un punto donde se distancia. Miren, 2008, ¿verdad?, que es el momento de crisis. Todos hacen lo mismo, todos empiezan a generar compra, empiezan a generar una facilidad para acceder a los créditos. 2009, 2011 y 2014, ¿cierto? Hay un programa de compra de bonos. Luego, mientras tanto, si ven lo que hizo Estados Unidos, todo fue marcado desde el 2008, 2009, y lo hizo de una forma mucho más fuerte. Mientras Estados Unidos apalancó su economía desde esa época, Europa se demoró un poco y la está apalancando ahora. Entonces, lo que la Reserva Federal hizo hace unos años, Europa lo hace en este momento. Pasa lo mismo con el Banco de Japón, ¿verdad? Y el Banco de Japón también se apalancó mucho en el 2008-2009 y bueno, pues ya vemos los resultados. Creo que ya vamos a ir terminando. Me dice Vicky que ya tenemos que terminar. Busquen en las páginas, aquí no sé si lo alcanzan a ver, todos los archivos de qué es la supervisión bancaria, cuáles las últimas decisiones de política monetaria. Y como les dije, la siguiente reunión que vamos a tener, pues claramente va a ser hablar un poco de la estabilidad de precios. Nos van a contar cómo están los niveles de inflación y un poco cómo se han desarrollado las compras que se han empezado a ejecutar en este proceso de la compra de títulos de deuda que está haciendo el Banco Central. Me despido, que no te dé miedo la vida, solo depende de ti ver qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer.
Ni miedo ni codicia, solo trading es lo que siempre decimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muy pendientes de las reuniones. Un dato de empleo que me parece que va a estar golpeado por el tema del clima en Estados Unidos, entonces no nos puede sorprender de pronto que haya un dato muy distinto a lo que estamos esperando. Y una reunión del Banco Central Europeo bastante tranquila, no creo que anuncien nada nuevo, sino simplemente contarnos un poco cómo va evolucionando el tema de las compras que se han venido ejecutando. Cuídense mucho, una linda semana de operaciones y bueno, un abrazo para todos, un beso. Adiós, chao.